lo que respire, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Efesios. Se me comentó, hermanos, de que alguien dejó las luces prendidas. Afuera es un Ford Focus, color parece que gris. Si usted tiene un Ford Focus, hermano Ezequiel, es carro Focus. Amén. Color gris. Puede salir y apagar las luces para que la batería no se le vaya. Efesios capítulo 5. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos visitan. Amén. ¿Qué es lo que deseamos para ellos? Que Dios los bendiga. Amén. Efesios 5:15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: mirad pues con diligencia. Diga conmigo, con diligencia. Dice, ¿cómo andéis? Dice, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, gracias, Señor, por este hermoso ambiente, Señor, el hecho de que podemos venir aquí libremente, levantar nuestras manos y darte la gloria, rendirte a ti, Señor, la alabanza que tú mereces. Ahora, Señor Jesús, queremos escuchar esa palabra, Señor. Unge mis labios, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar con amor, Señor Jesús. Hablar con verdad, Señor Jesucristo. Pero que tú, Señor Jesús, trates con nosotros, Señor. Aleluya. Que tú hagas la obra en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Dice, if I can maybe get a little bit volume on the mic. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa palabra significa de tener cuidado con la forma de vivir. Dice, no vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Y el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Porque los días, dice, son malos. En otras palabras, estamos en una época llena de maldad. Entonces Pablo les dice a la iglesia en Éfeso, tengan mucho cuidado, porque estamos en una época llena de maldad. Entonces él les dice, miren con diligencia cómo caminan, cómo viven. Y dice, no sean insensatos. Esa es una palabra fuerte, porque esa palabra significa tonto, necio.
Y en otras versiones dice, no sean tontos. Traten, dice, de entender cuál es la voluntad del Señor. Y la pregunta que les quiero hacer hoy en esta tarde es, ¿examinas cómo caminas? ¿Has examinado cómo vives delante de Dios? ¿Has examinado lo que significa vivir neciamente o vivir con sabiduría? Hoy en esta tarde quiero hablarles de no vivir como necios. Yo sé que es una palabra fuerte. Es una palabra que quizás no nos gusta usar. Pero es importante porque yo creo que nosotros estamos en una época llena de maldad. Si usted ve alrededor, la sociedad cada día se corrompe. La sociedad cada año introduce leyes que van en contra de Dios. Y es por eso que más que nunca la iglesia tiene que tomar esa diligencia de aprovechar, como dice la Biblia, bien el tiempo y no malgastar el tiempo en cosas que no le conviene al cristiano. ¿Quiénes son los necios? Hoy voy a concentrarme en esta área. ¿Y cómo viven los necios? El carácter, hermanos, definitorio, el carácter determinante o principal de un necio es el rechazo de la existencia de Dios. Ese es el factor determinante de un necio. Es una persona que rechaza la existencia de Dios. Esa es la base fundamental de una persona necia. Construye su vida alrededor de la idea que Dios no existe. Esa es el factor principal de una persona necia. Rechaza a Dios. El necio ve la creación, ve el orden de la creación, cómo trabaja, ve los campos, ve las montañas, ve la complejidad de todo ser viviente, de cómo es la complejidad del ser viviente es algo que la mente no puede entender, de que cómo una criatura tiene ojos, tiene nariz, puede caminar, tiene sentimiento, puede probar. Ve la complejidad de todo ser viviente. El necio ve las estrellas, el universo, ve las leyes naturales. Hace algunas semanas el hermano Polito habló acerca de el orden del universo, el orden de la tierra, las leyes que tenemos naturales como leyes de gravedad, de que todo lo que sube tiene que bajar. Ve las leyes naturales. El necio ve todas estas cosas, pero llega a la conclusión que Dios no existe. Y la locura es de que toda la existencia proviene de la nada. Ese es el carácter determinante del necio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire lo que dice en Salmos 14:1. Aquí nos enseña la razón, hermanos, por qué el necio rechaza a Dios.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ve todas las cosas, ve el orden del universo, de la tierra, pero llega a la conclusión y dice en su corazón: Dios no existe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero hay una razón por qué el hombre dice eso. Hay un motivo por qué el necio llega a esa conclusión. Sigue diciendo la palabra del Señor: se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová dice: miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice: todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Pero mire, si usted lee lo que dice ahí, usted se entera la razón por qué el hombre, la mujer, el necio rechaza a Dios. Dice la Biblia en el verso 1, dice: se han corrompido, hacen obras abominables. En otras palabras, cometen crímenes horribles. O sea, hermanos, la razón por qué rechazan a Dios es porque aman su pecado. Esa es la razón principal. Aman su pecado. Dice la Biblia allí, dice: se han corrompido, hacen obras abominables. Ese es el necio, dice. Aman su pecado y no termina allí. Rechazan a Dios porque el necio no quiere ser responsable por sus hechos ante un Dios moral. En otras palabras, no quiere enfrentar el juicio de Dios. Y por esa razón el necio siempre va a decir: Dios no existe. Porque ama su pecado y porque no quiere enfrentar el juicio de Dios. Esa es la razón principal. No es de que Dios no existe, no es de que no hay evidencia. Hay evidencia, hermanos. No es de que el hombre no tenga inteligencia. Sí tiene inteligencia. La razón principal por el cual la persona necia rechaza a Dios es porque ama su pecado y porque no quiere enfrentar el juicio de Dios. Esa es la razón principal. Y es por eso que crean ellos una imagen conforme a su semejanza, conforme a su gusto. Esa es la razón principal. Le podemos dar un aplauso al Señor. Entonces, el carácter determinante de un necio es el rechazo de la existencia de Dios. Dicen: se han corrompido, hacen obra abominable. En otras palabras, aman su pecado, aman la carnalidad, aman el placer. Y como no quieren enfrentar a un Dios moral, no quieren enfrentar a un Dios perfecto que va a traer juicio un día, prefieren ellos rechazar la idea de Dios. Y ese es el carácter determinante del necio. El apóstol Pablo,
él llega a tomar ese pensamiento que se encuentra en Salmos 14 que acabamos de leer, y también lo habla en Salmos 53. Pablo usa el Salmo del Antiguo Testamento y lo aplica a la iglesia en Roma. Y él usa ese pensamiento para decirles a ellos de que esa característica ha marcado a toda la humanidad. Y miren lo que, como él se expresa, dice de esta manera en Romanos 3:9. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues dice? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué, hermanos? Todos están bajo pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ahora lo que Pablo hace es de que nos revela de que todos estamos bajo pecado. En otras palabras, venimos a este mundo con características de un necio, desviado, sin hacer lo bueno, sin agradar a Dios, sin el deseo de buscar a Dios. Y muchos de nosotros estábamos en esa condición. No buscamos a Dios, pero no lo buscábamos porque amábamos nuestro pecado, amábamos el deleite de la carne, amábamos la fornicación, el adulterio, la malicia, aleluya. Amábamos las drogas, el alcohol, la borrachera, los pleitos, las contiendas. Amábamos las pandillas. Y es que todos venimos, como dice la Biblia, bajo pecado, con esas características de un necio. Y muchos de nosotros estábamos en esa condición. Mire lo que dice ahí en Tito capítulo 3 y verso 3. Mire lo que dice, cómo se expresa la palabra del Señor. Dice, porque nosotros, en Tito 3:3 dice, porque nosotros también, diga conmigo, también éramos en otro tiempo, diga en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo, hermanos? Necio, es lo que significa esa palabra. Dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Antes nosotros también, como dice la Biblia, éramos necios. No obedecíamos, estábamos perdidos, éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos, éramos malvados, envidiosos, rechazábamos a Dios y creamos nosotros una falsa imagen de Dios. Pero lo hacíamos porque amábamos el pecado, amábamos los placeres de la carne y porque no queríamos enfrentar el juicio de Dios. Pero mire lo que dice el verso 4, aleluya, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, dice, su amor para con nosotros, los hombres, nos salvó. Aleluya. Pero cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, es lo que el ser humano necesita, aleluya, necesita la bondad y la misericordia de Dios. Dice, cuando se manifestó. Es por eso que no podemos desperdiciar el tiempo. Mire lo que el Señor ha hecho por nosotros. No podemos estar separados.
No podemos estar desconectados, aleluya. Mire de Dios, de dónde Dios nos sacó, aleluya. Cuando entremos en este lugar, hay que alabar al Señor, hay que glorificar su nombre, aleluya. Cuando nos manden predicar el evangelio, hay que ir, aleluya. Hay que abrir hogares, porque mire de dónde el Señor nos ha sacado. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, con esos impulsos de una persona insensata. Dice que nos salvó. El verso 5 dice, nos salvó. Y aquí hay algo que usted tiene que entender. Usted no le está haciendo un favor a Dios con sus obras. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Usted cree que viene y por sus obras le está haciendo un favor a Dios? No, nosotros no venimos a hacerle un favor a Dios. Nosotros venimos porque no nos queda otra cosa más que darle la gloria y la honra, aleluya. Es lo único que debe de salir, agradecimiento, porque mire de dónde el Señor me ha sacado, de la droga, de la adicción, de la malicia, de los pleitos, aleluya. No lo sé cómo explicar, pero yo sé que vino el Señor y derramó de su Espíritu Santo y me renovó, me transformó. No sé qué hice yo, es que usted no lo hizo el poder del Espíritu Santo, lo hizo la palabra del Señor. Él es el que hace la obra. Por eso Pablo dice, no hay que perder el tiempo, porque los días son malos. Ahora vaya Romanos capítulo 1, verso 21. Nos revela que la persona racional sabe que existe Dios. La persona racional conoce el poder de Dios, porque Dios ha puesto las cosas visibles de su creación y se han hecho presente. Mire lo que dice Romanos 1:19, comenzando allí. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se revela. Y dice, pues Dios se lo manifestó. Y aquí viene, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, diga conmigo, claramente visibles. En otras palabras, la existencia de Dios se hace claramente visible. Dice, ¿desde qué, hermanos? La creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Es cierto que no podemos explicar, es imposible explicar cómo la palabra y la autoridad de Dios creó el universo. Yo no lo puedo explicar, pero es visible. Sé que hay un Dios, sé que existe porque lo puedo ver alrededor, puedo ver su creación, puedo ver los montes, puedo ver los campos, los árboles, las temporadas, aleluya, que todo trabaja perfectamente bien. No hay excusa. El hombre racional va a saber que hay un Dios. Pero el hombre necio lo va a rechazar. Y eso es lo que sucede. El verso 21, mire lo que dice ahí. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hace el hombre necio?
no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Así es el mundo, así es el necio. Se cree el sabio y nos ve a nosotros como tontos. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El necio rechaza a Dios. Se cree que es sabio, pero la Biblia dice que se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios. El hombre racional entiende que hay un Dios por medio de las cosas. Quizás no lo podemos explicar, ni se puede explicar científicamente, es imposible. Pero el hombre necio niega las cosas visibles creadas por Dios y cierra el entendimiento. Cambia el verdadero Dios por una mentira. Adoran y sirven a la creación en vez de adorar y servir al Creador. Pero una vez más lo hacen porque aman su pecado y porque no quieren enfrentar el juicio de Dios. Otra característica, hermanos, del necio es de que no percibe las cosas espirituales. No puede percibir. Dice la Biblia en el verso 14, dice, pero el hombre natural no. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque para él dice que son locura. En otras palabras, le parecen una tontería. Es por eso que la gente se ríe. Es por eso de que batallamos predicar el evangelio. Porque tienen esa característica. Las cosas de Dios les parecen como una tontería. Y dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, Dios es una locura para la persona necia. Y no lo digo yo, hermanos. Es palabra del Señor. Mire lo que dice en 1 Corintios 3:18. Dice, no se engañen a ustedes mismos. Y ponga atención lo que dice la palabra. Si alguno se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, ¿qué es lo que dice? Primero, hágase ignorante para ser verdaderamente sabio. Dice, porque la sabiduría de este mundo es dice aquí, es una tontería. En otras palabras, la sabiduría del mundo, dice en otra palabra, si usáramos otra palabra, es payasada para Dios.
la sabiduría de este mundo es payasada para Dios. Cómo el hombre se jacta, cómo el hombre se cree la gran cosa, cómo el hombre piensa que sabe más que Dios. Hermanos, esa sabiduría es una payasada para Dios. Dice, así está escrito, dice, Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Y además dice, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Piensan que valen todo, porque estudiaron un poquito de ciencia. Piensan que ya saben cómo vino el mundo y lo pueden explicar en un libro. Es imposible. Dice, esa sabiduría del mundo no vale nada. Déjenles doy un ejemplo. Hay una canción que compuso Vicente Fernández. Que demuestra la locura del mundo, la locura del hombre necio. Y dice así las letras: yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y yo sé que algunos de ustedes en su mente andan diciendo llorar y llorar, llorar y llorar. Porque se la saben muy bien, ¿no? Dice, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Ahora lo que dice enseguida, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve la sabiduría del hombre? Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. Eso por lo menos lo agarró bien. Dice, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve la locura del mundo? ¿Cómo ve el pensamiento del mundo que se cree el rey, que su palabra es la ley? Pero así es el mundo, se cree que sabe todo. Se cree que es más grande que Dios, que es más inteligente que Dios. Aleluya. Pero la Biblia nos enseña de que la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. La sabiduría de este mundo es locura para Dios. Aleluya. Y este es el camino de la persona necia. Rechaza la existencia de Dios y la verdad de Dios, y en cambio se pone a sí mismo como el Dios de su vida, o pone a otros dioses de su propia imaginación. Pero lo hace porque ama su pecado y porque no quiere enfrentar el juicio de Dios. Pues yo quiero decirle, Vicente Fernández no es rey. Su palabra no es la ley. Aleluya. Hay solamente un rey. Hay una autoridad. Hay una palabra. Aleluya. Dice, todo pasará. Aleluya. El mundo pasará.
pero mi palabra no, aleluya, pasará. Yo quiero decirle que el único rey y la única autoridad que servimos nosotros es la autoridad que viene del cielo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La sabiduría del mundo es locura para Dios. Proverbios 12:15 dice que el camino del necio es derecho en su opinión. En otras palabras, el necio piensa que él es el determinador de la vida. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Y esa es la locura principal, hermanos, del necio, que piensa que él es el determinador de la vida, de la verdad y de la sabiduría. Dice en Proverbios 14:9, los necios se mofan o se burlan del pecado. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Es por eso que usted nunca debería de votar por el partido izquierdo. No sé qué. Sí lo agarraron, ¿verdad? Aleluya. No es coincidencia que esos son los más liberales, el partido izquierdo. Por eso es una expresión que dice que el necio está separado. Proverbios 26:11, mire lo que dice ahí. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Repite, continúa comportándose así. Repite. Y hay gente así, adicta a la droga, al alcohol, a las contiendas, a los pleitos, a las críticas, infelices, amargados, culpando a todo el mundo. Y lo repiten, lo vuelven a repetir. Esa es la vida del necio. Repiten el crimen, repiten la maldad. Porque así es como la Biblia lo dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es por eso, hermanos, que yo nunca he comprado un boleto de la lotería. ¿Usted ha visto una persona adicta que va al casino, gasta todo su dinero y vuelve a repetir, pensando en su mente, lo voy a ganar, lo voy a ganar? Hermanos, los casinos lo hacen de esa manera a propósito, porque no es para que usted gane, es para que gane el casino. El trabajo de ellos es quitarle su dinero. Es quitarle su dinero. Le voy a decir, usted nunca va a ganar. Y entre más se mete, entre más está metido y ha recapacitado, pues ya ha gastado $10,000. No tiene otra más que seguirle, porque ya invirtió 10,000, 15,000 y vuelve a repetir ese ciclo, porque es lo que el hombre necio hace. Y ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos. Una característica más, ya para terminar. Bueno, todavía he tenido mucho material, pero me toca predicar el próximo domingo. Una característica más dice en Proverbios 1:7,
Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Proverbios 1:7 dice, desprecia la sabiduría y la enseñanza. No quieren. No quiere escuchar el consejo de Dios. No quieren. Y no es de quizás de que haya un problema con el hermano, es de que, hermanos, es que el corazón es el problema. El corazón está entrenegrecido. Y dice que los necios, los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, no quieren tener nada con Dios. Por eso las iglesias no están llenas. Si ese fuera el caso, estuviera lleno todos los días. Todas las iglesias estuvieran llenas. Es por eso que cuesta, es por eso que es trabajo. Porque dice que desprecian ellos la sabiduría de Dios. Ser sabio es tener, dice que es el principio de la sabiduría. Usted quiere recibir sabiduría, este es el principio, es tener temor, es tener reverencia a Dios. Pero los necios, dice, desprecian la sabiduría de Dios, desprecian la moralidad de Dios. Y es por eso que la Biblia nos dice que el mundo está en enemistad con Dios. El mundo está en enemistad con el pueblo de Dios. Es por eso que cada día el mundo se corrompe más y más. Pasan leyes anticristo, aleluya. Pasan leyes que van en contra del Señor, van en contra de su palabra, van en contra de su estándar que Dios ha establecido. Quieren cambiar los matrimonios, quieren cambiar a la persona. Dios dice, hay hombre y mujer, pero el mundo dice, no, tú puedes escoger el género que tú quieras. Y cada día se corrompe porque el mundo está en enemistad con la iglesia, porque es la iglesia quien levanta, quien lleva la sabiduría de Dios. Somos nosotros los que ponemos en alto la sabiduría de Dios, y es por eso que el mundo nos odia, hermanos. Es por eso que el mundo persigue a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar con esa parte. Regresamos rápidamente, regresamos al texto principal. Efesios 5:15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ten cuidado, mucho cuidado, esa es la expresión, con la forma de vivir. Dice, no como necios, sino hay que caminar, hermanos, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. No eche a perder el tiempo que Dios, los años que Dios les ha dado. Aproveche el tiempo de servir al Señor.
de hacer lo bueno, de vivir en rectitud, de amar a su hermano, amar a su prójimo, y deseche las cosas que no valen la pena. Quite, aleluya, ponga a un lado las cosas que no valen la pena y usted sírvale al Señor. Aproveche el tiempo, aleluya. Ponga su mente no en las cosas del mundo, ponga su mente, sus ojos en el autor. La iglesia, hermanos, tenemos nosotros una misión grande. Tenemos nosotros una visión grande en esta iglesia, de predicar su palabra y llevar a cabo el don que el Señor nos ha dado. Quiero hacer esta invitación. Vamos, hermanos, a buscar de su presencia. Lo quiero invitar que pase y oremos un ratito. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con Él y vamos a decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a andar con diligencia. Ayúdame, Señor, a vivir con sabiduría. Ayúdame, Señor, a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Aleluya. Ayúdame, Señor. No quiero desperdiciar lo que me has dado. No quiero abandonar lo que tú me has regalado, Señor. Quiero trabajar juntamente con mi familia. Quiero trabajar juntamente con mis hijos. Aleluya. Quiero trabajar con mi esposa y luchar juntos. Aleluya. Aprovechar el tiempo. Aleluya, Señor Jesús. Vamos, iglesia. Vamos a decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a caminar con sabiduría. Yo sé que tú existes, Señor. Lo puedo ver. Pero te he puesto a un lado, Señor Jesús, porque en realidad he estado muy ocupado en mi placer. He estado muy ocupado, Señor, los placeres de este mundo. Ayúdame, Señor, a creer en ti. Ayúdame, Señor, a servirte a ti, Señor, porque solamente tú me puedes salvar. Vamos, iglesia, levantemos nuestras manos. Aleluya. Que Dios está aquí. Que Dios te ha amado. Que Dios te ha perdonado. Que Dios te ha renovado. Aleluya. Dios quiere usarte como un instrumento para su gloria. Eres el gran yo soy. No hay como tú, Señor. Aleluya, Señor Jesús. No hay como tú, mi Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. La tierra canta. Levantemos nuestras manos, iglesia. Aleluya. Extienda su mano. Reconozcamos los tiempos en que vivimos. Reconoce que Dios lo quiere salvar. Dios quiere restaurar su vida. Dios quiere mostrar su gracia, su amor, su paz. Reconozca los tiempos. Aleluya.